días. Qué bueno estar de nuevo con ustedes en este evento tan importante de testimonio de el bautismo. El bautismo es una de las oportunidades en que podemos ver lo que es la salvación. Y yo quisiera invitarles a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 8, vamos a leer la historia de un hombre que vino de muy lejos. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, vamos a leer la historia de un africano, de un etíope. Dice ahí en el libro de los Hechos, el capítulo número 8, versículo número 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí está la historia hermosa de este hombre, un hombre de etíope, de Etiopía, un africano, que se convierte al Señor. Es muy interesante que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se rompen las barreras, las discriminaciones sociales y raciales. En este mismo capítulo vemos a este hombre Felipe, el evangelista, el único llamado en la Biblia el evangelista, que llega a Samaria para predicar el evangelio a gente que los judíos despreciaban, a los samaritanos. Y aquí lo vemos atendiendo a un etíope, un extranjero, un hombre africano de piel de color oscura, ya un moreno. Y vemos cómo el evangelio ya termina con el racismo de los judíos y termina con las discriminaciones sociales. La palabra de Dios está al alcance de todos. Y aquí vemos cómo primero es un ángel del Señor que habla a Felipe para que se levante y vaya por un camino, el camino de Gaza, el cual es desierto. Era una carretera que llegaba hasta Egipto, hacia bien abajo de esos continentes. Pero ahora en el verso 27 dice que el Espíritu, en el verso más adelante, dice: entonces él se levantó y fue, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén. Ahí está el viaje de este hombre. Y en el 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y aquí vemos cómo este hombre de Dios, este evangelista llamado Felipe, es guiado por el Espíritu Santo.
Etiopía es lo que corresponde hoy día a Sudán en la actualidad. Y este hombre ha hecho un viaje larguísimo de más de 2.600 kilómetros, algo así como 1.615 millas de viaje, un tremendo viaje que le tomó cerca de 3 meses para llegar a Jerusalén, con una gran comitiva, por supuesto, debido a su porte, porque él era funcionario de la reina de Candace, un ministro de Hacienda, un hombre que estaba a cargo de la administración del reinado ahí de esta reina. Y este es un viaje de búsqueda. Y yo me quiero dirigir ahora, damos gracias por los que se van a bautizar, porque ya son del Señor, pero también me quiero dirigir a usted, amigo que estás aquí, tal vez que no puedas decir con todo tu corazón, yo soy del Señor, yo soy salvo, yo soy salva. Posiblemente no lo puedas hacer. Sabes que toda la vida de uno es un viaje de búsqueda. Este hombre viajó esta gran cantidad de distancia con tremenda costo y todo lo que significaba este viaje. Y uno puede preguntarse por qué lo hizo. Porque él está buscando a Dios. Él está buscando la verdad. A lo mejor tú has venido, te han invitado y posiblemente tú también estás buscando la verdad y no te has convencido todavía de que hay una verdad. El Señor Jesucristo dijo a alta voz a los discípulos con el cual Él se reunió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es realmente el último puerto al que uno tiene que llegar en esta vida. Si tú estás buscando algo que te llene, algo significativo, eso es la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Por eso el etíope, cuando está leyendo, fíjese que él hace realmente, hace al menos 2 cosas providenciales, ¿ya? Para la salvación de su alma. Lo primero que él hace es que él compra una copia del libro de Isaías. Comprar en ese tiempo una copia, un papiro de la Biblia, era algo que costaba mucho dinero, ¿ya? Ahora, él compra esa copia y precisamente justo está leyendo, uno estiraba, era un libro enrollado, un pergamino, y se abría así, ¿no es cierto? Y justo lee en el capítulo 53 del profeta Isaías. Y dice en el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y se dio cuenta el etíope, porque era un hombre inteligente, que había algo en esta porción de Isaías 53 de alguien que era llevado como oveja a la muerte, como cordero al matadero, y que no abre su boca, y que fue humillado, y que tendrá una generación incontable, y que fue quitada de la tierra su vida. Entonces él pregunta, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de algún otro? Y Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y saben, amigos, saben, hermanos, que este es el único pasaje del Nuevo Testamento que interpreta el libro de Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo número 53, de la persona gloriosa del Señor Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados, que Dios lo castigó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, no estaba muriendo por sus pecados, estaba muriendo por nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que creas esa verdad. De manera que fue providencial que este hombre invirtiera de su dinero en comprar un extracto
de la profecía de Isaías. Fue algo que lo llevó al conocimiento de la verdad. A lo mejor usted ha hecho posiblemente algo también. Ha venido aquí, ha tomado tiempo, ha dejado su trabajo, ha hecho algo para venir a escuchar la palabra de Dios, y Dios quiere comunicarse con usted. Este hombre venía buscando a Dios, y cuando alguien está realmente interesado en conocer la verdad, Dios viene a su encuentro. Dos personas se encuentran, ¿no es cierto?, cuando hay algo mutuo entre ellos. Posiblemente tú quieres conocer la verdad y Dios quiere que tú la conozcas la verdad. Y cuando hay ese interés se produce ese encuentro, y por eso esta historia es tan hermosa, ¿ya? Cuando lo vemos así, uno entiende mejor el deseo que tiene Dios, porque Dios quiere que todos los hombres o todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. La segunda cosa providencial es que justo llega un evangelista. Justo llegó Felipe a explicarle de quién es el Señor Jesucristo. Y cuando uno también está buscando la verdad, siempre va a haber alguien que nos va a hablar. Puede ser un familiar tuyo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser incluso otra persona desconocida que te va a entregar un folleto, un tratado, te va a hablar de la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien providencialmente, porque Dios no está mudo. Y Felipe le anuncia el evangelio de Jesucristo. Nos dice que antes Felipe había estado en Samaria hablando del evangelio del reino del Señor Jesucristo. Ahora, aquí en el verso número 35, Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué es lo que es el evangelio de Jesús? Todo lo que habla respecto a la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Y aquí Felipe es como un intérprete de la Biblia, ¿ya? Y él interpreta, le explica a este hombre quién es la persona del Señor. La oveja que fue llevada y trasquilada, el cordero llevado al matadero, todo eso nos habla del Señor Jesucristo. Juan el Bautista presentó al Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si usted ha creído esa verdad. Y él, como enmudeció en frente de sus verdugos, guardó silencio. Cuando Pedro sacó una espada para defenderse, cuando arrestaron al Señor Jesucristo y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco, el Señor le dice: Pedro, no, esa no es la manera. ¿No crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles, una para cada uno de ustedes y para mí? No, el Señor no usó la espada, no usó su poder. Él enmudeció. Él fue manso y permitió que lo apresaran. Incluso permitió que la muerte se acercara a él. Por eso dice el profeta: oh muerte, yo seré tu muerte. Y el Señor Jesucristo, a él no lo mataron. No fue un accidente de la historia. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Y yo creo que cuando los otros malhechores que lo crucificaron al lado de él habrán puesto mucha resistencia y blasfemado contra esos verdugos, yo creo que el Señor colocó sus manos. Él se dejó clavar, él se dejó crucificar y lo elevaron hacia el cielo. Y cuando esa cruz, porque era un hoyo que hacían, caía porque la dejaban caer casi 1 metro, ¡pum!, todos sus huesos se descoyuntaron, y ahí está el Señor guardando silencio. Y lo único que Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y amigos amados, esa oración del Señor desde la cruz del Calvario todavía está vigente para ti. Tú no sabes lo que has hecho al rechazar al Señor Jesucristo y no querer creer en Él. Tú no sabes lo que estás haciendo y el peligro en el que estás. Felipe aplica y explica todo lo que dice el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Y este hombre entendió estas verdades. Y dice en el versículo 36 que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es interesante que el Evangelio incluye el bautismo. Todas las personas que creían eran inmediatamente bautizadas. Hay muchos creyentes hoy día que dicen que son del Señor y aún no se han bautizado. Eso no aparece en la Escritura. Las personas se bautizaban, se convertían e inmediatamente daban testimonio de su conversión al Señor Jesucristo. Aquí tenemos entonces que el bautismo no es para ser salvos, no es para pertenecer a la iglesia. El bautismo es un testimonio de que uno ya es del Señor, ¿ya? Es una verdad de que esa persona ahora le pertenece al Señor. Bautizarse en el nombre de alguien, bautizarse en el nombre de Jesucristo, significa que el nombre de Jesucristo es ahora la persona que es dueña de mi vida. Él es el dueño de mi vida, mi sustituto, el que murió por mí y quien es dueño de mi persona. Y nosotros lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver un bautismo cristiano de las 3 personas que están aquí. Y cuando ellos se van a bautizar, vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver una muerte, una sepultura y una resurrección. Ellos van a simbolizar esto en su bautismo. Aquí en el versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Eso se llama en castellano sumersión. Van a sumergir, van a descender al agua. ¿Ya? Y dice en el verso 38 también, ahí, y el eunuco descendió y le bautizó. ¿Ya? Eso es una sepultación. Ellos van a representar que han sido muertos con Cristo y han sido sepultados con Cristo. Ahí en el versículo 38 están esas 2 cosas. La persona que ha creído en Cristo, lo que ocurrió espiritualmente en él o en ella es que murió con el Señor y fue sepultado con el Señor. Y además dice ahí en el verso 39, cuando subieron del agua, ahí tenemos la emersión, van a salir del agua y eso representa una resurrección. Las personas creyentes que se van a bautizar hoy día ya son del Señor. Ellos murieron con el Señor, fueron sepultadas con el Señor y resucitaron con el Señor. ¿Y cuándo ocurrió eso? Hace 2000 años atrás. Cuando Cristo estaba muriendo crucificado, estaba muriendo el creyente con él. Cuando Cristo estaba siendo sepultado, estaba siendo sepultado el creyente con él. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, estaba siendo resucitado el creyente con él. Y eso es un evento que ocurrió hace más de 2000 años desde este tiempo de nosotros. Es una verdad gloriosa, maravillosa, que se hace efectiva en el momento de la conversión, en el momento que uno abre el corazón al Señor y cree en él. Y eso hace que el creyente ahora pueda vivir una vida nueva. Acompáñenme por favor a la carta a los Romanos, capítulo número 6. Dice el apóstol Pablo en el versículo número 4, Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Se fija que el apóstol toma estas verdades y las aplica a lo que ocurrió en la cruz. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Y queridos hermanos, ustedes que se van a bautizar, su vida nueva comenzó en la conversión, pero como la conversión iba junto con el bautismo, es necesario andar en vida nueva. El creyente que se bautiza está diciéndole a todos los demás, yo soy una nueva criatura. Imagínense ustedes esa tremenda comitiva que acompañaba al eunuco, que llevaban agua, a lo mejor eran elefantes que llevaban la comida, y todos los siervos que tiene que haber tenido este hombre tan importante en su posición. Todos esos siervos tienen que haber quedado asombrados de lo que su amo estaba haciendo. Estaba dando un testimonio de que este hombre era una nueva criatura. Y este hombre siguió su camino gozoso. Mire lo que dice ahí en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. O siguió gozoso su camino. Eso quiere decir, hermanas y hermanos, que los que bautizan no tienen ninguna importancia en esto, puede ser cualquiera. Felipe desapareció de la escena y el eunuco volvió a su patria a evangelizar, a llevar esta noticia del glorioso Salvador que él había encontrado. En el verso 5, aquí Romanos 6:5, pues si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, eso lo hacemos en el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo representa eso, una muerte, una sepultura y una resurrección. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué es lo que es el viejo hombre? Es nuestra naturaleza conectada con Adán. El viejo hombre es Adán, cabeza de una raza caída que va a la condenación. Todos los que estamos aquí pertenecemos a esa raza cuya cabeza es Adán, una raza destinada a la condenación, carne, solamente pecadores. Pero cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cambiamos de familia. Ahora estamos en Cristo y nuestra cabeza es Él, ¿ya? Dice aquí, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y el viejo hombre es esa conexión con Adán, pero es una naturaleza pecaminosa que todavía tenemos. Por eso vamos a ser sepultados en un cementerio cuando fallezcamos. Usted y yo vamos a morir. ¿Y por qué? Porque todavía en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. La buena noticia de esto para nosotros los creyentes es que esa fuerza que obliga al hombre a pecar fue crucificada. El inconverso que no tiene a Cristo practica el pecado, no se puede detener. Tiene vicios, tiene mala conducta, tiene malas palabras, y no puede cambiar. Mi amigo, tú nunca vas a cambiar. Si no eres del Señor, nunca vas a cambiar. Pero los creyentes son nuevas criaturas. El viejo hombre ha sido crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué es lo que es el cuerpo del pecado? Es la energía del cuerpo de uno prestada para que el viejo hombre haga lo que quiera. Esa pasión, esa energía, esa lascivia fue crucificada. ¿El creyente puede pecar? Sí puede pecar. Pero ahora ese apetito por pecar ha sido crucificado. Y el creyente que se sujeta al Señor puede decir, yo no voy a hacer más esto. Hace poquito conversé con un hombre que me dijo que él tenía el hábito, él decía, yo soy creyente, de un camino, yo soy creyente, pero me gusta el licor, me gusta la cerveza. Yo le dije, bueno, si usted es creyente, hay una nueva noticia. El viejo hombre fue crucificado. Usted tiene que tomar esas verdades. Y aquí, hermanas y hermanos que se van a bautizar, ustedes tienen que tomar estas verdades y hacerlas suyas. Verso número
12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De manera que el tema del bautismo, hermanos, es un tema especialmente importante. Es un testimonio de que yo soy de Cristo y es un compromiso que yo que me estoy bautizando voy a andar en novedad de vida. Ya no voy a andar haciendo las cosas que hacía antes y que tomaba la vida a la ligera y invertía mi vida en cosas que no tienen ni una importancia. Ustedes que se van a bautizar están haciendo un compromiso de que van a andar derechitos, ¿ya? Así que recuerda siempre, yo siempre me recuerdo el día que me bauticé con 5 hermanas, allá cuando comenzaba la obra del Señor en Chile, don David Royer, en un río. Ahí nos bautizó don David Royer, eran 5 mujeres, yo era el único hombre, y don David Royer me dijo: Camilo, ¿tú eres salvo? Sí, le dije. Entonces te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me sacó del agua. Pero me miró y me dijo: tienes que andar en nueva vida. Eso es. Y eso está provisto por Dios mediante la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor.